Hola queridos oyentes, somos el grupo número 1 y en este video hablaremos sobre cómo la sociología influye en nuestra vida cotidiana en Ecuador. Veremos cómo esta ciencia nos permite entender nuestra cultura, nuestras relaciones, los problemas sociales y la forma en que interactuamos día a día. Acompáñame para descubrir por qué la sociología es la clave para comprender la realidad de nuestro país. La sociología está presente en la vida cotidiana del Ecuador, cada vez que buscamos entender cómo viven las personas en distintas realidades del país. Nos ayudan a explicar por qué un estudiante de una comunidad indígena no aprende bajo las mismas condiciones que uno de una ciudad grande, o por qué tantas familias dependen del comercio informal para sobrevivir. Permite analizar problemas comunes como el desempleo, la violencia, la migración o la desigualdad, mostrando que no son simples casos aislados, sino situaciones causadas por factores sociales, económicas y culturales. También ayuda a valorar nuestra diversidad, ya que en Ecuador conviven identidades distintas como pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y mestizos, cada uno con tradiciones y formas propias de vivir. Comprender estas diferencias permite construir una convivencia más respetuosa y crear políticas públicas que respondan a las necesidades reales del país. Y para poder entender más el tema, expandiremos esto en las ideas que tenían los autores más representativos en la sociología. Auguste Comte, 1798-1857. Reconocido como el padre de la sociología y fundador del pensamiento científico aplicado a la sociedad. Saber para prever, prever para actuar. ¿Qué quiere decir? Comte afirmaba que el conocimiento no sirve solo para pensar, sino para transformar. Defendía que, si estudiamos la sociedad con el mismo rigor que estudiamos la naturaleza, podemos anticipar sus problemas, entender sus causas y actuar para mejorarla. Para él, investigar no bastaba, había que usar ese conocimiento para construir una sociedad más ordenada, progresista y organizada. Imaginaba a la sociología como una herramienta capaz de resolver conflictos, guiar decisiones políticas, mejorar la educación y crear un orden social estable. Es decir, conocer la sociedad nos permite cambiarla. Positivismo. El positivismo es la respuesta central de Comte. Consiste en estudiar la realidad social utilizando observación, análisis de hecho y método científico, tal como lo hace la física o la biología. Según él, no podemos entender la sociedad basándonos en opiniones, creencias o prejuicios, sino en datos reales que podamos comprobar. El positivismo convierte la sociología en una ciencia capaz de explicar fenómenos como la familia, la educación, la religión, la política o la desigualdad, basándose en pruebas y no solo en ideas filosóficas. Para Comte, así la sociedad puede avanzar hacia el orden y el progreso, conceptos que él consideraba esenciales para el desarrollo humano. Auguste Comte buscaba reorganizar la sociedad y lograr el orden y el progreso a través del positivismo, una filosofía que postula que el conocimiento científico es el único conocimiento verdadero. Yo les voy a hablar sobre Émile Durkheim. Émile Durkheim es un sociólogo francés que consolidó la sociología como una ciencia autónoma, con métodos propios para estudiar la sociedad. Los hechos sociales deben ser tratados como cosas. ¿Qué significa? Durkheim nos afirmaba que la sociedad existe más allá de cada persona y ejerce una fuerza real sobre nosotros, como las reglas, las costumbres, los valores, las creencias, las leyes e incluso la moral que se imponen sobre los individuos. No las inventamos nosotros, sino que nacen del grupo y por eso deben estudiarse como algo externo, como las cosas que se pueden observar, describir y analizar científicamente. Para Durkheim, cuando entendamos estas reglas colectivas, podemos describir cómo influyen en nuestra forma de pensar, actuar o relacionarnos con cada una de ellas.
y así poder estudiar los hechos sociales, que no es solo observar comportamientos, sino comprender lo que la sociedad nos pide y cómo nos moldea. Uno de los conceptos claves de Marx era la lucha de clases. ¿Qué era la lucha de clases? La lucha de clases es el motor del cambio social para Marx. Es la confrontación entre quienes controlan los recursos económicos y quienes dependen de ellos. Esta relación desigual provoca pobreza, explotación laboral, injusticia y exclusión social. Marx no solo describió el problema, también afirmó que el comprenderlo permite transformarlo. Cuando los trabajadores se organizan, toman conciencia de su situación y se unen. Pueden defender sus derechos, exigir mejores condiciones y aspirar a una sociedad más igualitaria. Por eso su pensamiento sigue siendo influyente en debates sobre justicia social, derechos laborales y distribución de la riqueza. Ahora seguiremos por el famoso sociólogo alemán, de quien hablamos, Max Weber, que estudió cómo las ideas, valores y decisiones individuales influyen en la organización de la sociedad. Dio importancia tanto a la economía como a la cultura, la religión y la acción humana. Él decía que la política es la lucha por el poder. ¿A qué queremos llegar con esto? Que Marx entendía que la política no es simplemente gobernar o administrar un país. Implica disputas constantes por influencia, autoridad y control sobre las decisiones colectivas. Quienes participan en la vida política, ya sea desde un gobierno o desde la ciudadanía, buscan poder para defender sus intereses o representar a un grupo social. Para Marx, el poder no siempre se manifiesta por la fuerza, también aparece en la capacidad de convencer, dirigir, organizar, establecer reglas y hacer que otros las sigan. De esta manera, la política se refleja los valores, creencias e ideas de quienes participan en ellas. Así, entender la política es entender cómo y por qué unas personas logran influir sobre otras en la sociedad. Marx le hacía demasiado énfasis al concepto de la acción social. ¿Qué es la acción social? La acción social es la idea central de Marx. Significa que el comportamiento humano tiene sentido, intención y está orientado hacia otros. Es decir, no actuamos de manera aislada. Nuestras decisiones, hábitos, creencias religiosas, elecciones políticas, formas de trabajar o estudiar siempre están relacionadas con las experiencias y expectativas de otra persona. Marx explicaba que la sociedad solo puede entenderse si estudiamos por qué actuamos como lo hacemos.
Por ejemplo, trabajar no solo es una necesidad económica, también puede ser un valor moral, una herencia familiar o una búsqueda personal del éxito. Cada acción tiene un significado que influye en la vida colectiva. Comprender estas motivaciones no permite entender la forma en que está organizada la sociedad. Herbert Spencer fue un pensador inglés fundamental para el desarrollo de las ciencias sociales y uno de los principales representantes del evolucionismo social. Él comparó a la sociedad con un organismo vivo, afirmando que, al igual que en la naturaleza, cada parte cumple una función específica para mantener el equilibrio general. Esta visión lo llevó a formular su conocida idea de la supervivencia del más apto, una frase que suele atribuirse a Darwin, pero que en realidad fue introducida por Spencer. Cuando Spencer hablaba del más apto, no se refería únicamente a la fuerza física, sino a la capacidad de adaptarse a los cambios sociales. Para él, las personas o grupos que mejor se ajustan a nuevas ideas, trabajos, costumbres o formas de vivir son quienes logran progresar. En cambio, quienes no se adaptan simplemente se van quedando atrás. Él también decía que la sociedad evoluciona, igual que los seres vivos. Empiezan siendo simples y con el tiempo se vuelven más complejas y organizadas. Y pensaba que este proceso debía darse de manera natural, sin demasiadas intervenciones del Estado. En resumen, Spencer veía a la sociedad como algo vivo, que cambia todo el tiempo, y donde la clave para progresar es adaptarse. Sus ideas marcaron muchísimo la sociología y siguen siendo importantes hoy en día. La sociología es la ciencia que nos ayuda a entender por qué vivimos y actuamos como lo hacemos dentro de una sociedad. No solo observa lo que pasa, sino que busca las razones detrás. Gracias a ello, autores como Comte, Durkheim, Marx, Weber y Spencer podemos verla como algo que estudia los hechos reales, las costumbres que nos influyen, las desigualdades que afectan nuestras oportunidades, nuestras creencias y los cambios que vive la sociedad. Cuando lo aplico al Ecuador, la encuentro en cosas simples de la vida, las mingas, las tradiciones, las diferencias económicas, las creencias familiares o problemas como la migración y el desempleo. Todo eso tiene causas sociales, no es casualidad. Por eso, la sociología no es solo una materia, sino una forma de mirar nuestra realidad para entenderla y mejorarla. Nos ayuda a conocer el país en el que vivimos y pensar cómo podríamos vivir mejor entre todos.